Mi suegro intentó arruinar mi relación inventando que yo era infiel, pero terminó quedando expuesto como el verdadero mentiroso, y su hija ya no le teme. La primera vez que supe que mi suegro no me quería no fue por una frase directa. Fue por la forma en que me estrechó la mano el día que le conté que iba a vivir con su hija. No apretó, solo dejó la mano ahí, fría, como si yo fuera un trámite. Me acostumbré a sus comentarios cortos en las comidas, a que me llamara por mi apellido en lugar de mi nombre, y a que me mirara más cuando me servía que cuando hablaba. Pensé que era cosa de tiempo. Laura decía que él era así con todos, que su corazón tardaba en abrirse. Le creí porque la amaba y porque su mamá, Marta, en cambio, me trataba con una calidez que me hacía sentir parte. El conflicto empezó un fin de semana que quedamos de comer en su casa. Yo llegué antes que Laura porque ella salió del trabajo y a mí me quedaba más fácil pasar directo. Marta estaba en la cocina con su delantal de flores y don Ernesto, así le digo aquí, aunque siempre fue señor para mí, estaba en el patio con su teléfono. No me vio. O sí me vio y no le importó. Hablaba bajo, con una voz que solo le escucho cuando está negociando algo importante. Dijo, ya sabes cuál mesa, esquina del ventanal, y rió. No era una risa de chiste inocente, era risa nerviosa. La comida fue normal hasta que Laura comentó que yo iba a participar en un proyecto nuevo y don Ernesto, sin levantar la vista de su plato, dijo, ojalá te alcance el tiempo para no distraerte con cosas. No supe por qué me dolió tanto esa palabra, cosas. Caminé a la sala a traer agua y vi el saco de don Ernesto colgado en la silla. Una boleta de una cafetería asomaba del bolsillo. La reconocí porque yo paso por ahí a veces. En la boleta, fecha de esa mañana, 2 cafés, 2 tortas, y escrito a mano, gracias por volver. Me pareció raro, pero no dije nada. El lunes siguiente tuve que ir al centro por una compra del trabajo. Al salir, vi a don Ernesto cruzar la calle con una mujer que no era Marta. No iba de la mano, pero sí cerca, con el hombro rozando. Él se sentó frente a la ventana de esa misma cafetería de la boleta. Ella llevaba una bufanda roja. Él le tocó la muñeca para que no se levantara cuando sonó su teléfono. Yo me quedé en la esquina, con la bolsa del pedido en la mano, sintiendo que estaba metiendo la cabeza en algo que no me correspondía. Pensé en Marta, en Laura. Saqué el teléfono, dudé, y tomé una sola foto, de lejos, borrosa. Después guardé el celular y me prometí hablarlo con él en privado, sin herir a nadie. Esa noche, antes de que yo pudiera decidir cómo y cuándo decirle algo, pasó otra cosa. A Laura le llegó un mensaje desde un número desconocido, una foto mía en la salida del trabajo, abrazando a una compañera que acababan de despedir. Era un abrazo de consuelo, todos lo sabían en la oficina. Pero el ángulo, el recorte, y un texto debajo que decía, mereces saber con quién vives, lo convertían en otra cosa. Laura no lloró ni gritó. Se quedó sentada con la pantalla en la mano, moviendo el pulgar para acercar la imagen. Me miró en silencio, y yo sentí que el aire se partía en dos, lo que yo sabía de mí y lo que parecía en esa foto. Le conté todo de inmediato. Le expliqué lo de la despedida, que había más testigos. Le pedí que confiara. Me creyó a medias, no porque dudara de mí, sino porque la turbó la forma del mensaje. ¿Quién haría algo así?, preguntó. No supe qué decir. No quise nombrarlo, pero el rostro de don Ernesto se me subió a la garganta. Abrí mi galería y vi mi foto de la cafetería, borrosa, temblorosa. No se la mostré. No esa noche. No mientras su padre seguía siendo, para ella, el hombre que cuida su puerta. 2 días después, en la cena familiar, el tema flotaba. Don Ernesto estaba más hablador de lo normal. Me preguntó por mi compañera, por mi jornada tan humana. Cada frase venía con una sonrisa que no tocaba sus ojos. Fue entonces cuando entendí que el juego no era sobre la verdad, sino sobre quien lograba dibujarla primero. Y que él ya había colocado su primera ficha. Laura no es de las que ignoran un problema. A la mañana siguiente del mensaje, me pidió que la llevara al trabajo para ver con sus propios ojos cómo me despedía de esa compañera. Caminamos juntos por el pasillo donde había pasado todo. Salió Claudia, la de Recursos Humanos, y al vernos entendió al instante. Fue un abrazo, nada más. Todos lo vimos,
dijo, y señaló el rincón donde había cajas, pañuelos y miradas rojas. Laura respiró como si le quitaran un peso del pecho. Lo que no se fue la sensación de que alguien nos había apuntado desde una sombra. Esa sombra tenía un olor que yo ya reconocía, colonia fuerte, orgullo herido. Esa noche, en casa de sus padres, me llevé a don Ernesto al patio. No para pelear, sino para pedirle consejo. Le dije que habían difamado mi relación y que yo quería mantener a su hija lejos de ese barro. Él se acomodó el cinturón, trazó con la mano una línea en el aire, y dijo: «Cuando el río suena, piedras trae». Lo dijo sin mirarme, como quien dicta una norma que no escribió pero obedece. Yo le pregunté si había oído algo más. Se encogió de hombros y regresó a la mesa. Fue un no que sonó así y me alegra. Los mensajes no pararon. Esa misma semana, Laura recibió una cuenta falsa que publicaba frases sobre hombres dobles y que, de vez en cuando, subía fotos viejas de mis redes, recortadas de forma rara, como si quisieran que cada gesto se viera más íntimo de lo que era. Un vaso en la mano se convertía en una noche de fiesta eterna. Una sonrisa junto a una amiga era ya una historia clandestina. Laura me mostraba la pantalla y decía: «Esto lo hace alguien que nos conoce». Yo también lo sabía. Empecé a guardar cada captura, cada hora, cada número. No por miedo, sino porque si él quería convertir nuestra vida en un expediente, yo lo iba a ordenar mejor. Marta notó el desgaste. Me llamó a la cocina mientras Laura se lavaba las manos. «Tu cara me dice que estás tragando fuego», susurró mientras secaba un plato. Quise contarle todo: la cafetería, la bufanda roja, la mano en la muñeca. Pero me detuve. No quería romperle algo que no se puede pegar. Solo le pedí que confiara en mí y en su hija. Ella me tocó el brazo y asintió con ojos que guardaban preguntas. Decidí ir a la cafetería a la hora en que él había estado. No quería más fotos borrosas. Me senté en una esquina, con un café que se enfriaba, y esperé. A los 20 minutos, entró él. No con la mujer de la bufanda, sino solo, mirando alrededor con calma. Saludó al mesero con familiaridad. Pidió lo de siempre. Yo me escondí detrás de una revista que ni leí. Sonó su teléfono y dijo, bajito: «No hay ojos». Sentí que hablaba de mí aunque ni me hubiera visto. Salió del lugar, caminó media cuadra, y se detuvo donde no hay cámaras. Una moto se estacionó, entregó un sobre, y se fue. Yo no fui detrás. No por miedo, sino porque por primera vez entendí lo que él quería: que yo me hundiera en su manera de pelear, sin testigos, sin reglas, con insinuaciones. Esa noche cambié de plan. En lugar de seguir su sombra, iba a iluminarla. Hablé con Laura. Le dije que no iba a defenderme más con palabras sueltas. Le propuse algo concreto: abrir los teléfonos frente a frente, compartir ubicaciones por un tiempo, invitar a Marta y a él a una conversación abierta, sin gritos. Si alguien tiene algo que mostrar, que lo muestre ahí, dije. Laura aceptó, pero me miró con una mezcla de amor y miedo. «Mi papá no sabe perder», murmuró. Yo pensé, sin decirlo, que esta vez ni siquiera iba a jugar a su juego. Iba a hacer uno nuevo. El día que propuse la reunión familiar con los teléfonos y las ubicaciones, Marta aceptó de inmediato, como si esperara un respiro en medio de todo. Laura dudó, pero al final me apoyó. El único que no parecía sorprendido fue don Ernesto. De hecho, sonrió. Dijo: «Perfecto, así dejamos las cosas claras». Era justo esa sonrisa la que me hizo sospechar que pensaba que yo iba a caer en su trampa, que lo que yo mostrara sería usado contra mí. El sábado nos sentamos todos en la mesa del comedor. Marta sirvió café, como si un poco de calor pudiera suavizar lo que se venía. Laura puso su celular en el centro, yo hice lo mismo. Don Ernesto tardó un poco más, lo dejó encima de la mesa con un golpecito que sonó a desafío. «Revisemos lo que quieran», dijo. Laura empezó con mis mensajes. Nada raro: conversaciones de trabajo, bromas con amigos, mensajes con ella. Después revisó las ubicaciones. Salidas al trabajo, supermercados, el gimnasio. Todo encajaba con lo que ella ya sabía. Mi parte quedó limpia. Entonces pedí que viéramos el teléfono de don Ernesto.
Se cruzó de brazos. No tengo nada que esconder, pero tampoco tengo que demostrar nada, dijo. Marta lo miró como pocas veces lo he visto, decepcionada. Laura insistió. Si no tienes nada, muéstralo, papá. Él bufó, desbloqueó el celular y lo puso en la mesa. Navegamos por las llamadas, y ahí estaba, varios registros con un número sin nombre, repetidos a diferentes horas. Laura preguntó quién era. Él dijo que eran negocios. Yo pedí ver los mensajes. No me parece correcto, respondió, pero Laura lo miró fijo y al final cedió. Había frases cortas, sin nombres: nos vemos mañana, la misma mesa, cuídate. Marta se levantó en seco, fue a la cocina y no regresó por varios minutos. El silencio en la mesa era pesado. Yo no dije nada, porque ya no hacía falta. Laura miraba la pantalla con una mezcla de rabia y tristeza. Esto no son negocios, papá. Don Ernesto la retó con la mirada: tú no entiendes. Y ahí me di cuenta, para él no se trataba de engañar o no, de negocios o no. Era de poder. De mantener su posición aunque eso significara pisar a su propia hija. No logramos que confesara nada. Cerró el teléfono y dijo que no hablaría más del tema. Laura se levantó llorando, Marta no salió de la cocina, y yo me quedé con una sensación rara: no había ganado, pero él tampoco. Era un empate incómodo, como una partida a medias. Esa noche, mientras acompañaba a Laura de regreso, ella me dijo algo que me cambió todo: mi papá no te odia porque seas tú. Te odia porque no puede controlarte. Y eso lo desespera. Ahí entendí que la verdadera pelea no era por las fotos, los mensajes o las apariencias. Era por el control de lo que significaba nuestra relación. Después de esa reunión tensa, en la que don Ernesto se cerró en piedra, Laura empezó a cambiar. Ya no miraba a su papá con la misma devoción de antes. Yo lo notaba en la forma en que le respondía más corto, en cómo ya no le consultaba cada decisión pequeña como solía hacer. Marta, en silencio, empezó a estar más cerca de nosotros. Nos invitaba a cenar cuando él no estaba, preguntaba por mi trabajo, nos regalaba consejos sencillos que hacían la vida más ligera. Yo entendí que ella también había vivido años con esas mismas sombras, solo que en silencio. Una tarde, Laura me llamó nerviosa al trabajo. Había recibido un mensaje desde otro número desconocido, pero esta vez no eran fotos mías. Era una foto de don Ernesto en la cafetería, con la mujer de la bufanda roja. La misma que yo había visto. Laura me la mostró con las manos temblando. ¿Qué significa esto?, preguntó. Sentí una punzada porque yo ya lo sabía, pero nunca me había atrevido a enseñárselo. Le conté todo: el primer encuentro, la boleta, la foto borrosa que yo mismo había tomado. Ella me escuchó con lágrimas en los ojos, pero no de rabia hacia mí, sino de desilusión hacia su papá. Decidió confrontarlo. Yo le pedí que lo hiciera sin mí, que fuera su momento, porque no quería que él pudiera decir que yo estaba manipulándola. Esa noche, cuando regresó, me abrazó fuerte y no habló. Solo al día siguiente, con la voz seca, me dijo: lo negó todo. Dijo que era una socia, que esas fotos estaban sacadas de contexto. Pero la forma en que se defendió, yo lo conozco. Estaba mintiendo. Y aunque intentó sonar firme, le dolía. No era solo la traición, era la idea de que su padre fuera capaz de querer arruinar lo nuestro mientras él escondía algo peor. Los días siguientes, las tensiones crecieron. Don Ernesto ya no se esforzaba en disimular su hostilidad hacia mí. Hacía comentarios delante de todos, que yo no era suficiente, que Laura merecía algo mejor, que la gente como yo siempre termina mostrando la cola. Yo respiraba hondo y no respondía, no porque no pudiera, sino porque entendí que cada palabra mía era un regalo para su juego. Su rabia crecía más cuando yo guardaba silencio. Un domingo, mientras Marta y Laura hablaban en la cocina, él se me acercó al pasillo y me dijo en voz baja: vas a cansarte de esto, y cuando te vayas, ella va a volver donde pertenece. Esa frase me heló la sangre. No porque creyera que fuera verdad, sino porque era la primera vez que lo admitía. Su objetivo no era proteger a Laura, era recuperarla para sí mismo, mantenerla en su órbita, aunque eso la destrozara. Esa misma noche tomé una decisión: no iba a dejar que su guerra se jugara en las sombras.
Si él quería exponerme, yo lo iba a exponer con la verdad. Y esa verdad la tenía en mis manos: mensajes, horarios, fotos. No solo míos, también suyos. No lo haría a escondidas, lo haría de frente, con la misma calma con la que él intentaba destruirme. Hice un plan sencillo pero preciso. Guardé todas las capturas en una carpeta, con fechas y horas, como si fuera un expediente. También imprimí las boletas que encontré en la ropa de don Ernesto y la foto borrosa que había tomado aquella vez. No quería que pareciera una acusación ligera, sino una cadena de hechos. Laura al principio dudaba, no porque no creyera en mí, sino porque sabía que enfrentarse a su papá sería abrir una grieta familiar que quizás nunca sanara. Yo le respondí: él ya abrió la grieta, lo único que falta es que todos vean por dónde. Esperamos una ocasión en la que estuviera también Marta, porque ella era la única que podía ver más allá de su orgullo. La oportunidad llegó en una cena. Apenas sirvieron la comida, puse mi teléfono en la mesa y abrí la carpeta con las pruebas. Dije sin levantar la voz: esto es lo que yo sé y lo que ustedes deben ver. Laura me apoyó, tocándome la mano para darme fuerza. Marta dejó el tenedor a un lado y se inclinó hacia la pantalla. Don Ernesto frunció el ceño de inmediato. ¿Qué circo es este?, preguntó. Empecé por mostrar la boleta de la cafetería. Luego la foto borrosa. Después, los mensajes de números desconocidos, las frases repetidas, los horarios que coincidían con sus salidas. Y finalmente, la foto clara que había recibido Laura, la de la bufanda roja. Marta llevó la mano a la boca. Laura se quebró, pero esta vez no fue en silencio. Papá, ¿hasta dónde ibas a llegar? ¿Por qué inventar que él me engañaba mientras tú? No terminó la frase. Don Ernesto intentó reír. Eso no prueba nada. Son coincidencias, malentendidos. Ella es una socia, ya lo dije. Su tono sonaba firme, pero sus manos temblaban sobre la mesa. Marta lo miraba con una mezcla de rabia y dolor que yo nunca había visto en ella. ¿Coincidencias? ¿Tantas? Ernesto, basta. Fue la primera vez que lo llamó por su nombre frente a todos. Él se levantó de golpe, empujando la silla, y gritó que yo lo estaba manipulando todo, que había preparado esa farsa para sacarlo de la vida de su hija. No respondí. Solo repetí: tranquilo, yo no necesito sacarlo. Usted solo se está sacando. Eso lo descolocó. Acostumbrado a que la gente explotara con sus provocaciones, no supo qué hacer con mi calma. Marta aprovechó el silencio y dijo: ya no eres tú el que decide quién se queda o quién se va en esta casa. Laura tiene derecho a vivir en paz, y yo también. Esa frase rompió más que cualquier evidencia. Esa noche, salimos de la casa en silencio. Laura lloraba, pero su llanto ya no era de duda, sino de liberación. En el camino me dijo: por fin se le cayó la máscara. Yo no respondí, solo la abracé con una certeza: había dado el golpe más duro, no con gritos, sino con la verdad. Después de esa cena explosiva, los días siguientes fueron un terremoto en la familia. Marta se refugió en Laura. Pasaba tardes con nosotros, ayudándonos con cosas pequeñas de la casa, cocinando, contándonos anécdotas viejas. Pero en sus ojos había algo nuevo: la decisión de no cubrir más las grietas de su marido. Por primera vez hablaba de lo difícil que había sido vivir con alguien que siempre quería tener la última palabra, alguien que nunca aceptaba estar equivocado. Yo me acostumbré a no discutir, dijo una vez mientras cortaba verduras. Laura la miró con un nudo en la garganta, como si de repente entendiera años de silencios. Don Ernesto, en cambio, se volvió más agresivo en su manera de actuar. Si antes me lanzaba comentarios en clave, ahora lo hacía directo: que yo era un mantenido, que estaba usando a su hija para subir de nivel, que tarde o temprano mostraría mi verdadera cara. Yo ya no respondía. Había comprendido que no se trataba de defenderme, sino de dejar que él mismo se consumiera en su propio veneno. Mientras más gritaba, más quedaba en evidencia quién era. Un fin de semana, cuando Laura y yo salimos a caminar, encontramos a un amigo de su papá en el parque. Nos saludó cordial, casi sin pensarlo, dijo: Ernesto ya no se mide, anda con una muchacha joven, ¿verdad? La de la bufanda. Laura se quedó helada. Fue la confirmación que necesitaba:
no solo porque alguien más lo decía, sino porque demostraba que ya no era un secreto. El hombre se dio cuenta de su error y trató de retractarse, pero ya era tarde. Esa chispa encendió en Laura algo que ni yo esperaba, la decisión de no callarse más. Esa misma tarde, Laura llamó a su papá. No lo insultó, no lloró. Le dijo con voz firme que lo sabía todo, que no tenía caso seguir mintiendo. Y le lanzó la frase que lo rompió: ya no soy tu niña, papá. Soy una mujer y estoy con alguien que me respeta. Tú deberías aprender de eso. Hubo un silencio largo en la llamada, y al final él solo cortó. No contestó más mensajes en días. En casa, Laura me confesó que había sentido miedo al decirlo, pero también alivio. Por primera vez no me importó su reacción. Me importó la mía. Yo la abracé orgulloso, porque entendí que esa batalla no era solo mía. Era la de ella contra un padre que había confundido amor con control. Mientras tanto, Marta, más serena que nunca, nos pidió que no dejáramos que la rabia nos comiera. Él va a intentar volver, va a querer limpiar su imagen. Pero ustedes ya vieron quién es. No lo olviden. Sus palabras fueron como una advertencia y al mismo tiempo una bendición. Yo sabía que don Ernesto no se rendiría. Que intentaría otro golpe, otra jugada sucia. Y me preparé para lo que viniera, porque esta vez no solo tenía pruebas, tenía de mi lado lo que él nunca iba a recuperar, la confianza de su hija. Los días de calma fueron pocos. Una tarde, mientras regresábamos del trabajo, encontramos en el buzón de nuestro departamento un sobre sin remitente. Dentro había impresiones de fotos mías en la oficina, en reuniones, incluso una de cuando salía a almorzar con compañeros. Todas tomadas de lejos, con ángulos que buscaban insinuar cercanía con mujeres distintas. Laura las hojeó con las manos heladas. Esto ya no es solo hostilidad, esto es vigilancia, dijo con un tono que me heló a mí también. No teníamos dudas de quién podía estar detrás, pero no había forma de probarlo. Aún así, esta vez no me quedé en silencio. Le propuse a Laura denunciar el acoso. Ella dudó, porque se trataba de su papá, pero entendió que esto había pasado una línea peligrosa. Decidimos guardar todo como evidencia, sobres, capturas, mensajes. No era venganza, era protección. Al enterarse Marta, su reacción fue la definitiva. Ya no voy a cubrirlo, dijo con firmeza. Si él cree que puede controlar hasta sus pasos, entonces tendrá que enfrentarse a la ley. Era la primera vez que escuchaba en su voz no solo tristeza, sino enojo. Un enojo que venía de años de tolerancia. La noticia corrió rápido. Don Ernesto apareció en nuestra puerta 3 noches después, golpeando fuerte. Laura abrió, y él, con una calma que parecía ensayada, dijo: no malinterpreten las cosas. Solo quiero cuidar a mi hija. Laura lo miró directo: cuidar no es espiarnos, papá. Eso es obsesión. Él quiso entrar, pero yo me interpuse. No es el momento, le dije firme. Me lanzó una mirada cargada de odio, y supe que, para él, eso era una humillación imperdonable. Se marchó sin más palabras. Las semanas siguientes se sintieron más ligeras. Sin llamadas, sin sobres. Era como si se hubiera rendido. Pero no era rendición, era calma antes de su último intento. Una tarde de domingo, durante un almuerzo familiar con primos y tíos, don Ernesto apareció de repente. Se sentó sin pedir permiso y, frente a todos, empezó a hablar de mí. Este muchacho no es quien dice ser. Vive de mi hija, la manipula, la aparta de su familia. No quiero que después digan que no los advertí. El silencio en la mesa fue brutal. Todos lo miraban incómodos. Laura se levantó, delante de todos, lo enfrentó. No, papá. Ya basta. El que miente eres tú. El que esconde cosas eres tú. Yo ya no soy tu niña obediente y él no es tu enemigo. El problema eres tú. El murmullo de la familia fue inmediato, unos bajaban la mirada, otros se quedaron helados. Marta, con lágrimas contenidas, solo dijo: Ernesto, estás solo en esto. Nunca olvidaré cómo se quedó sentado, sin saber qué decir. Por primera vez, no tuvo control, no tuvo aliados, no tuvo cómo darle vuelta a la situación. Todos habían visto lo suficiente.
Esa fue la derrota más grande para él, no que yo ganara, sino que su hija dejara de ser parte de su ejército silencioso. Después de ese almuerzo, don Ernesto se volvió una sombra lejana. No dejó de ser parte de la familia, pero perdió la autoridad que había mantenido durante años. Ya nadie lo escuchaba con la misma seriedad, sus opiniones sonaban más como manotazos de orgullo que como consejos. Marta, poco a poco, se permitió respirar. Se acercaba más a Laura, hablaban de cosas simples y reían como antes. Yo entendí que no solo habíamos roto un conflicto, sino una cadena que había estado invisible mucho tiempo. En lo personal, sentí que había ganado, no porque lo derroté con un golpe directo, sino porque no caí en su juego. Él quiso que yo me enredara en pruebas falsas, en gritos, en peleas. Yo elegí la calma, la verdad y sobre todo, estar del lado de Laura sin importar lo que costara. Eso fue lo que al final lo dejó solo. Porque la gente puede discutir pruebas y palabras, pero no puede discutir cuando una hija ve la verdad en su propio padre. Con el tiempo, don Ernesto trató de acercarse de nuevo. Lo hizo de manera torpe, pequeños mensajes, algún regalo, intentos de conversación casual. Laura lo escuchaba, pero ya no lo dejaba entrar en su vida como antes. Te quiero, papá, pero no voy a permitir que controles mi vida, le dijo una vez frente a mí. Él no contestó. Solo bajó la cabeza. Esa fue su rendición más clara. Lo curioso es que, aunque intentó destruirme, él fue quien terminó debilitando sus propios lazos. La familia me empezó a respetar más porque vieron que no me escondí, que no caí en provocaciones. Marta, en especial, me trataba como a un hijo, quizá. Porque entendió que yo había protegido a Laura no solo de un padre celoso, sino de alguien que confundía amor con dominio. Hoy, cuando pienso en todo lo que pasó, me doy cuenta de que la verdadera victoria no fue demostrar que no era infiel, ni desenmascarar sus mentiras. La verdadera victoria fue darle a Laura la libertad de decidir por sí misma, sin la sombra del control de su padre. Y eso, aunque le duela a él, es algo que nunca podrá quitarle.